El fin de la seguridad alimentaria es reconocer los peligros que pueden tener ciertas sustancias que hacen, por supuesto, que el alimento no sea seguro. Ese problema le tenemos fundamentalmente con la carne, que hay que procurar evitar que tenga sustancias nocivas y que consideremos que no sea apta para la alimentación humana. Pero hay un problema que debe tener el consumidor. Y digo que debe tener el consumidor porque debe tener información sobre el origen y el contenido que tiene la carne. El programa Huellas de nuestro tiempo está planteándose este tema, la problemática que tiene la carne en el mundo de la alimentación humana. Por ese motivo hemos elegido un tema para que ustedes reflexionen sobre él, que es la ciencia animal y la polémica sobre la carne. Como les decía en la presentación anterior al programa, Huellas de nuestro tiempo está planteando en el tema de hoy, en el programa de hoy, todo ese complejo problemático que existe con la alimentación y fundamentalmente con la carne. Hay que evitar que cualquier alimento no cumpla unas condiciones y tenga unos controles de calidad. Y todo se hace pensando, por supuesto, en el consumidor. Cuando hablamos de la carne, cuando hablamos de un alimento, siempre estamos buscando que no haya contaminación de ningún tipo, y cuando hablamos de la carne concretamente, hacemos alusión a la ganadería animal. Pues bien, amigos, este va a ser el tema por donde va a ir el programa en el día de hoy, con un motivo básico y un fin fundamental: llegar a lo que debe ser una dieta equilibrada, pero también un consumo responsable. Para tratar el tema, para estudiar, exponer el tema, tenemos como siempre a un invitado, en este caso es una invitada, que es doña Pilar Gil Adrados, que como siempre para nosotros es muy agradable tenerla en el estudio y a la que le damos no sé cuántas bienvenidas, pero muchas. Así que bienvenida al programa, Pilar. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí ya sabes que es un placer poder estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Y para nosotros también. Sí. El programa Huellas de nuestro tiempo es que tiene, yo diría, en un término muy callejero, tiene un gancho. Sí, sí, no te quepa duda. Sí. Que nos enganchamos. Sí, sí. Y tiene el vínculo personal. Este es un vínculo que debía tener cualquier acción humana, porque el hombre es hombre cuando tiene relación con otro hombre. Sí, y además que es una actividad interesante. Buscamos estos matices. Pues amigo, doña Pilar Gil Adrados es doctora en Ciencias Veterinarias, licenciada en Veterinaria, es máster especialista en Educación, en Alimentación y Nutrición, es máster en Derecho Comunitario, muchas cosas, miembro de la Academia de Doctores, miembro correspondiente, pero es miembro de la Academia de Doctores de España y también es miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. Por ahí tendremos que pensar también otra intervención suya. Así que Pilar, investigadora de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, amiga de este programa
una amiga con mayúscula y también de ustedes, cuando vean el programa y cuando rebobinen para buscar el programa Huella de Nuestro Tiempo, busquen este programa con doña Pilar Gil Adrados. Así que empezamos. ¿Por dónde empezamos, Pilar? Por la calidad de la... La calidad de la carne, de los alimentos, claro, de los en alimentos. general, ¿no? Es un tema que atrae, ¿verdad? Pues sí. Vamos a empezar por ahí. Pues me parece perfecto. Pero a mí sí que me gustaría decir que calidad, porque muchas veces, hablando comúnmente, hablamos de mejor calidad, peor calidad. La mejor y la peor calidad no es un término bien utilizado, porque la calidad, tiene una calidad en la medida que se corresponde con lo que esperas de él. Es decir, hay calidades diferentes. Hay una calidad objetiva y una calidad subjetiva. Y con el asunto que nos ocupa, que es la carne y la ganadería, la calidad de todos los productos, y estamos hablando del ámbito europeo, lógicamente, aunque hay muchos modelos en el resto del mundo que se pueden aproximar algo al nuestro y otros que son muy divergentes. Pero en el caso del modelo europeo, lo que persigue es la seguridad. Además, es uno de los principios y de los objetivos del Tratado de la Unión Europea, la seguridad alimentaria. Y nuestra seguridad alimentaria persigue la inocuidad de nuestros alimentos, además de la inocuidad, su higiene, además la conservación del medio ambiente y, en el caso de los productos de origen animal, el bienestar animal. O sea, esa es la calidad de los productos alimentarios de la Unión Europea. ¿Y cómo se garantiza esa Claro. calidad? Sí. Pues hay un control de toda la cadena alimentaria. Cuando hablamos de la cadena alimentaria, el lema europeo es From Farm to Fork, es desde la mesa, de la granja a la mesa. Es decir, todos los eslabones que forman parte de esta cadena, desde que se produce un alimento hasta que nos llega a la mesa en nuestro plato. Y en cada uno de esas actividades estamos hablando de la actividad en el campo, de la actividad del que recoge, de la actividad del que transforma, de la actividad del que almacena, de la actividad de la industria agroalimentaria, de la actividad del que distribuye. Todos esos son operadores de la cadena alimentaria, y todos ellos tienen esa responsabilidad de garantizar que el producto que pasa por sus manos reúne todos los requisitos de higiene, de inocuidad, medioambientales y de bienestar animal. De hecho, en la Unión Europea, como ahora está proyectándose, el Plan Nacional del Control de la Cadena Alimentaria, ahí recogemos 3 periodos. Ahora estamos en el 21-25, pero ya llevamos desde 1992 haciendo labores de control de la cadena alimentaria. No quiere decir que antes no se hicieran controles de los alimentos asegurando su inocuidad. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una legislación exhaustiva que cada operador debe cumplir y que además se controla. Entonces, en el caso de las ganaderías, todas las ganaderías tienen que cumplir todos esos requisitos. No hay ninguna ganadería que escape al control. Entonces, las ganaderías tienen que obedecer a un programa de identificación y de registro animal, que eso garantiza la trazabilidad, y la trazabilidad es tener una pista desde que el animal está en la granja hasta que llega... Yo te preguntaré eso porque me atrajo mucho el término. La trazabilidad, es la clave de la garantía del control alimentario en la Unión Europea. Pero además de la identificación y el registro, tienen unos requisitos de higiene, del agua, la limpieza, requisitos de alimentación. Los animales no se pueden alimentar con cualquier cosa. Hay una legislación exhaustiva y los alimentos están autorizados y hay un registro de elaboradores de alimentos para los animales. Pilar, después de esta maravillosa introducción que ya nos pone en ambiente, cualquiera que nos va a ver y a escuchar pensará, bueno, ¿y cómo aparecen noticias? Porque tú misma has divulgado pues no sé, tu opinión a través de un medio de comunicación, que no quiero decirlo para no hacer publicidad, y que has hablado del tema, cómo algunos de nuestros políticos
que deben conocer esta legislación. Se atreve a dar opiniones, opiniones además con un rigor afirmativo que aplana, vulgarmente expresado. La carne X, no coman carne. Pilar, es que me parece una contradicción esta, ¿no? Es una opinión, es un poco meternos como paréntesis sí. en todo este tema de control, porque es un tema de control que lo debe saber tanto el que manipula el alimento como el que da la orden para que se pueda sacrificar un animal, como el que empaqueta el alimento y cómo le envía incluso a otros países. ¿No te parece que Sí, bueno, desde mi punto de vista... que aquí hay un fallo? Yo no sé cómo llamar a ese fallo. De comunicación, no sé, o de mal planteamiento de muchas veces de lo que se quiere decir, ¿no? Porque las polémicas vienen siempre, desde mi punto de vista, cuando lo que expresas son frases cortas, que detrás de todo eso hay muchas certezas, muchas inexactitudes y muchos errores metodológicos. Lo que sí está claro es que en la Unión Europea, bueno, en España por supuesto, no hay carne de mala calidad. No hay, hombre, hay carne de mala calidad si la hemos comprado y la hemos dejado al sol en verano. Pero eso es no lo que sale de la industria, no hay carne de mala calidad. Todo eso está. Sí. El Plan Nacional de Control del año 20 se hicieron más de 600.000 auditorías, de las cuales más del 90% salieron positivas. Eso implica a más de 9.000 profesionales de la inspección, 66 laboratorios, está todo controlado. Puede haber carne de mala calidad, pero está fuera del circuito, igual que hay ladrones y asesinos, que valga la comparación, pero no hay carne de mala calidad, y mucho menos hay ganaderías que producen carne de calidad y de carne de mala calidad. Hemos dicho que la calidad es la misma. Otra cuestión es la calidad subjetiva. La calidad objetiva es la que todos los requisitos que tienen que cumplir y son exhaustivos hasta la alimentación, la sanidad, todo. Todo. Ahora cuando nos pongan, ahí tenemos una diapositiva donde se ve un poco el desarrollo, ¿verdad? Sí, la trazabilidad que tanto te llamaba la atención. Ese término que a mí me gusta, porque yo cuando miraba y estudiaba un poco el tema, aparecía un término, claro, trazabilidad, aplicado al alimento carne, pero tú lo estás desarrollando muy bien. ¿No te importaría paso a paso decir qué es este desarrollo que llamamos trazabilidad? Aplicado, yo diría, desde que piensan que hay que producir carne hasta que la carne ya ha salido para el consumo. Sí, pues la trazabilidad es uno de los principios europeos para el control, para garantizar al consumidor que los productos que llegan a su mesa son inocuos y además respetan el medio ambiente y el bienestar animal. ¿Y qué es la trazabilidad? La capacidad de saber, de rastrear desde el origen hasta el destino. Ahora en el mercado se habla del blockchain, pero la trazabilidad alimentaria tiene unas cuantas décadas ya. Bueno, pues eso es. En el caso de un animal, comentábamos que tiene la obligación de estar identificados y registrados. No hay... Vuelvo a insistir, puede haber, pero bueno, todos los animales están identificados y registrados y algunos identificados individualmente. En el caso de la carne, supongamos un filete de ternera que nos dispensan en una carnicería. La carnicería tiene todo el etiquetado, la trazabilidad. Lo que facilita es el etiquetado. En ese etiquetado sabes cuál es la madre del ternero, en qué explotación estuvo, cuáles son los controles que se le han hecho, por dónde ha pasado, por el matadero, por la carnicería, por la distribución y a la carnicería, o sea que es el último establecimiento. Esa es la cadena. Y la trazabilidad, el etiquetado, eso se refleja en el etiquetado como veíamos en la diapositiva. Eso, ahora lógicamente la tecnología ha avanzado y con código de barra y con otra serie de elementos
toda esa información está. Pero es que además esa trazabilidad no solo es local, la trazabilidad pasa a la red internacional europea. Y eso es por ejemplo, todos los controles sanitarios de enfermedades zoonósicas, de controles de residuos en los alimentos, todo eso pasa a toda la base de datos internacional. Y de hecho hay un sistema de alerta alimentaria. Un sistema de alerta alimentaria que un caso detectado aquí, por ejemplo, lo oímos muchas veces, un queso, hay una alerta, pero el queso a lo mejor es griego o danés, pero en el mismo instante hay informaciones de distinto grado en función de la gravedad de la alerta, se detecta, se controla y se retira del mercado. Eso es lo que garantiza que los productos que consumimos en la Unión Europea son inocuos. Aparte de que sean inocuos, son sanos y nutritivos, además tienen una serie de requisitos medioambientales y de bienestar animal. Yo cuando pensaba, pues claro, yo tengo la suerte de tener a unos invitados que me instruyen. Y esto es una garantía también, para mi persona y para el programa. Yo veía que se va a sacrificar una red y aparecen dos personajes oficiales, llamados veterinarios oficiales, pero en distinto escalón, ¿no? Digo en distinto escalón que el veterinario que controla el sacrificio en el momento de la muerte del animal es un veterinario reconocido oficialmente, pero para que haya mayor control hay otro veterinario, diríamos, regulado. Auditor, claro. Auditor. ¿Cómo es eso? Acláramelo un poco. Bueno, como el control de la cadena es un plan y todos los planes tienen unos ejecutores y además sobre ese control hay una auditoría. La auditoría, que es lo que garantiza que esos controles se ejecutan de acuerdo con la norma y además con el fin que tienen, que es precisamente garantizar esa inocuidad. O sea, los auditores de la cadena alimentaria lo que hacen son controles esporádicos y controles de riesgo y controles aleatorios para garantizar precisamente ese control. También de las auditorías lo que se derivan son planes de acción. Pues cuando hay una debilidad o bueno, pues lo que se hace es mejorar esos controles. Si te parece, nos vamos a concretar más en la carne. Todos estos conceptos más generales son necesarios, porque muchas veces no conocemos, bueno, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Es decir, digo todo esto para que tanto el que opina como el consumidor estemos también tranquilos, ¿verdad? Sí. Que no se trabaja de una manera, no lo sé, improvisando y además malversando No, en absoluto. Los productos. Vamos a concretarnos con la carne. Hay unos agentes zoonóticos. Perdóname que te utilice estos términos, pero es que como cuando yo los veo digo, le voy a preguntar a Pilar que me aclare esto. ¿Qué significa eso? Agentes zoonóticos controlados. ¿Qué pasa ahí? A ver. Bien, pues las zoonosis ya sabemos que son todas aquellas enfermedades de los animales que también afectan a las personas. Y por tanto hay unos controles precisamente dedicados a esos. Y por ejemplo lo que se está proyectando ahora, los agentes zoonóticos controlados es en las matrices ya de productos, son en la carne. Por eso la tabla a la izquierda son todo carne y ahí vemos que gracias a esos controles lo que se ha conseguido es que la evolución de la salmonela, la prevalencia de la salmonela haya disminuido gracias a esos controles. Pero eso lo que procede son agentes zoonóticos en los productos. Pero además hay un control, porque claro, una parte es, cuando estamos hablando de la cadena alimentaria, un eslabón es la ganadería, que está con los animales vivos, y otro eslabón es la industria agroalimentaria y los mataderos, cuando ya estamos hablando de la carne. Pues tanto en un sitio como en el otro hay control de los agentes zoonóticos, lo único que en el caso de los animales vivos, pues por ejemplo a todos nos suena la tuberculosis, la brucelosis, que gracias a esos controles
pues lo que se hace es, en muchos casos, es la erradicación de las enfermedades o la vigilancia, pero por ejemplo de la fiebre Q. Todo eso garantiza que la posibilidad de llegar a esas enfermedades a las personas es mucho menor. Y cuando ya estamos en el eslabón de la carne, exactamente igual. Hay agentes zoonóticos que lo que están es en las matrices, en los productos, en la leche, en la carne, y eso ahí también se controla, y todos esos productos que están contaminados o con una tasa mayor de la que está establecido, pues todo eso se retira del mercado, eso no llega nunca al consumidor. Bueno, pues se me ocurre que yo siempre le doy muchas vueltas a los temas, porque hay que saber pensar y reflexionar. Pero hay gente que luego también te voy, y perdona, te voy a preguntar otro tema referido. Hay gente que dice, le inyectan en la carne, ¿qué le inyectarán? Porque yo creo que esta no es la carne que yo comía antes. ¿Eso qué ocurre? A ver, ¿cómo aclarar el término, Pilar? Estamos en estos agentes de control. Sí. Bueno, es un tópico también, sí, pensar que los ganaderos lo que utilizan son hormonas estimulantes del crecimiento, antibióticos, productos, barullo. Bueno, pues esa no es la realidad, y no es la realidad. Primero porque cualquier tratamiento sanitario o cualquier medicamento veterinario no está al alcance de cualquiera, necesita una prescripción, y la prescripción es muy rigurosa, no se va a dispensar en una comercial o en una farmacia algo que no esté prescrito, eso ya para empezar. Segundo, porque los ganaderos confían en los prescriptores. Si tienen un problema, lo normal es que el prescriptor sea el que le diga qué tratamiento le viene bien. Y tercero y más importante, porque el uso de hormonas está tajantemente prohibido, es que ni siquiera están fácilmente en el mercado. Y por otro lado, hay un control, todos esos medicamentos, hay mucha ciencia detrás, pues igual que en humana, mucho farmacología, farmacocinética, y hay obligaciones de retirada, o sea, no hay obligatoriamente que mantener unos días, un animal que esté tratado tiene que estar identificado, sus productos, la leche o los huevos no pueden salir al mercado si no han pasado un tiempo determinado, con el fin de que no haya residuos. Y además hay un plan de controles de residuos de medicamentos veterinarios, aleatorio, en el plan de controles que hemos hablado al principio, y de otros contaminantes. Todo eso lo que persigue es, vuelvo a insistir, no liberar al mercado productos que sean insanos para el consumidor, y por otro lado el fraude, por supuesto. Pilar, llegamos a la mitad del programa. Esto pero se pasa siempre enseguida. Bueno, pero continuaremos, porque aquí tenemos, yo te voy a hacer muchas preguntas, porque aparecen por ahí en la sociedad cuestiones que hay que aclarar mucho. Así que hacemos una pequeña pausa. También, amigos, les animamos a que continúen con nosotros en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos presentando un programa polémico. Polémico porque en el título ya lleva el término: la ciencia animal y la polémica sobre la ganadería. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, la doctora doña Pilar Gil Adrados, que nos ha hecho una exposición en la primera parte amplia para que vayamos conociendo el control que tienen todos los alimentos y fundamentalmente el control que tiene la carne.
Pues continuamos, Pilar. ¿Y cómo podemos pensar que haya una polémica, que la haya originado un ministro, que la haya producido un político de primera fila sobre la carne? ¿Cómo podemos los ciudadanos aceptar eso después de todo lo que te hemos escuchado a ti? No sabemos explicarlo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la polémica se ha suscitado en dos ocasiones. En creo que fue el año pasado, cuando recordó las advertencias de la OMS sobre el consumo de carne y la posibilidad que tenía de perjudicar a la salud, que la OMS luego matizó sus advertencias, son advertencias de riesgos poblacionales que con un consumo moderado y responsable, eso no tiene por qué. Y más cerca, hace mucho más reciente, pues ha sido porque ha acusado un poco, hacía responsable a la ganadería del impacto ambiental y de la pérdida de sostenibilidad del planeta. Bien, lógicamente, y tiene razón, porque es una actividad humana, todas las actividades humanas tienen un impacto en el ambiente. Ahora bien, es un error metodológico, es una falacia ecológica, el utilizar indicadores que son agregados del mundo para calificar a la ganadería española. Cuando hablamos por ejemplo, de las emisiones, conocemos que hay el panel intergubernamental de cambio climático, pues su labor, entre otras, es el cálculo de las emisiones y ver la evolución, porque las emisiones de efecto invernadero, pues lo que promueven es el cambio climático, porque se calienta el planeta. Pero hay otros elementos que también afectan a la sostenibilidad, como por ejemplo todos los residuos, no solo las emisiones. Pero bueno, en el caso de la ganadería, en las primeras estimaciones, se achacaba a la ganadería un porcentaje muy alto comparado con otras actividades humanas, como puede ser el transporte o la industria, ¿no? Pero es verdad, y luego lo reconoció el panel, que lo que estaba haciendo era un cálculo del impacto desde la tierra hasta el plato. Todo eso, claro, y si tú comparas todo eso, sale mucho más que si comparas solamente el transporte, la emisión del coche circulando, ¿no? Pero bueno, salvada esa cuestión, también es cierto, y eso está publicado en la web del Ministerio de Transición Ecológica, durante toda esta pandemia, que todos hemos tenido durante el estado de alarma, que hemos estado en casa y que nos hemos desplazado mucho menos y que había restricciones, y la ganadería seguía estando igual. Es el único sector que no ha cambiado, no ha cambiado, y además que gracias a Dios, porque si no tampoco nos hubiéramos podido alimentar. Bueno, pues en este caso la ganadería manteniéndose igual, lo que ha bajado ha sido un 13% las emisiones, o sea, con lo cual, pues todo en su justa medida. Hay dentro de esta polémica, otra cuestión que también nos han lanzado a los ciudadanos de la calle: macrogranjas y microgranjas. Y al final uno piensa, bueno, pues vamos a tener que hacer una granjita a nivel de pequeña sociedad, pequeño lugar, o de nuestra vivienda. Son conceptos, tú los llamas, antes has dicho una falacia, pero yo creo que aquí hay que ponerla con mayúscula, hay muchas, ¿no? Macrogranjas, microgranjas, es que no se digieren, vulgarmente dicho, estos conceptos así. Sí, son conceptos que no existen, porque no están acuñados. Un concepto sirve para entenderse. La macrogranja no es una definición y un concepto que sirva para hablar entre dos sectores, porque no sabemos a qué nos referimos. Cuando yo decía falancias son ecológicas, son de errores metodológicos. Falacia, pero bueno, sí, también. Y en el caso de las macrogranjas,
Muchas veces cuando se refieren a las macrogranjas es una producción intensiva o extensiva. Bueno, pero una producción intensiva no responde a las hectáreas que... Extensivo en el sentido de que tiene más superficie dedicadas, o intensiva que esté más concentrado. Fundamentalmente el intensivo y el extensivo va ligado al capital en el sentido de que una explotación, una ganadería es una empresa que necesita factores de producción para ser rentable. Y el hecho de que una explotación sea extensiva significa que hay capital invertido para garantizarnos que ese producto es sano, que el animal está identificado, que se hacen los controles, que se aplican todas las mejores técnicas disponibles, que hay un sistema de gestión de residuos, porque además, cuando hablamos de estas producciones más intensivas, que la mayoría las podemos asociar al porcino o a las aves, todas ellas son actividades industriales que están recogidas por la Ley de Control y Prevención Ambiental y tienen unos requisitos muy importantes desde el punto de vista ambiental. Todas las ganaderías tienen requisitos ambientales, pero cuando estamos hablando de explotaciones que concentran a más de 40.000 gallinas ponedoras o a más de 2.000 madres de cerdos de cebo, 750 madres que no son granjas grandes, que eso no es una macrogranja, eso ya les obliga a tener una autorización ambiental integrada y para la que existe una profusa legislación y, entre otras cosas, tienen que delimitar las emisiones, tienen que cuantificar esas emisiones, tienen que tener prescritas las mejores técnicas disponibles para evitar esas emisiones, tienen que tener una forma de gestionar los residuos, tienen que garantizar que no contaminan el agua y etcétera, 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 etcétera. Eso que se llama huella hídrica, ¿no? Está ahí... Bueno, la huella hídrica es esa autorización ambiental integrada que muchas veces, si las lees en el diario, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, el diario oficial de Castilla-La Mancha tiene varias hojas. Es todo lo que están obligados. Y la huella hídrica que me preguntas es una forma de cuantificar el impacto de una actividad. La huella hídrica, claro, es que dependiendo de la ganadería, lógicamente un animal, por ejemplo un vacuno que lo que está es pastando hasta 10 meses o que pasta toda su vida porque es una reproductora, tiene mayor huella hídrica verde, porque en la huella hídrica tenemos tres colores, la azul, la verde y la gris, que depende de la actividad. Por ejemplo, en el caso de la verde es todo lo que se refiere a la evapotranspiración, lo que está ligado al agua de la lluvia, a lo que pasta, ese animal, por ejemplo, en el vacuno que se proyecta, tiene un vacuno que pasta, tiene mucha más huella hídrica verde, porque fundamentalmente se alimenta de pasto. Sí, sí. Y la huella hídrica azul es azul asociado pues a los cursos de agua, a lo que necesita para beber. Y la huella hídrica gris es lo que se necesita para que esa actividad progrese un poco, para la limpieza, todo lo que es. Por eso no son todos los animales, todas las producciones intensivas y extensivas tienen ni el mismo impacto, porque un vacuno puede tener mucho impacto de huella hídrica o puede tener mucha huella hídrica verde, y tiene más huella de carbono porque está mucho más tiempo en el campo y porque además produce metano, porque es un rumiante. Sí. Pero aún así, la ciencia animal, a todas las explotaciones les obliga a la legislación a tener mejores técnicas disponibles, que eso aparentemente puede parecer algo así abstracto. Y todas esas emisiones Sí. que llamamos descontroladas aparentemente, pero todo está regulado, ¿no? Están... Claro. Está regulado. Todas las explotaciones tienen contadores de emisiones. Cada país tiene la obligación de notificar el cálculo de emisiones. Y en el caso de todos los animales, y por ejemplo en el porcino, tienen calculadoras de emisiones. Lo que hablábamos de esa autorización ambiental integrada les obliga. Y las mejores técnicas disponibles se está continuamente trabajando para tener mejores opciones para evitar esos impactos. De hecho, que no sé si nuestros oyentes lo habrán oído, no hace mucho el CSIC está trabajando en el primer aditivo
en el primer aditivo, que lo que influye sobre las arqueas metagénicas de los rumiantes, es decir, que con ese aditivo en la alimentación, que es totalmente inocuo para los animales, lo que se produce es mucho menos metano, son menos emisiones. Los animales fundamentalmente producen metano, amoníaco en las deyecciones y otra serie de partículas que son las que se cuantifican, y para eso hay tecnología y ciencia detrás para evitarlo. Y se aborda desde la mejora de la genética, la mejora del pastoreo, aditivos como el que he contado, determinadas acciones que lo que favorecen es el menor impacto ambiental de las explotaciones. Es decir, no podemos nunca opinar sin habernos informado, sin haber recibido realmente la información del control de todo lo que estás explicando. Yo cuando pensaba, y repito mucho esta expresión en el tema, yo veía, claro, pero se expulsa hidrato de carbono, o ese óxido de carbono, se expulsa con los excrementos, una cantidad de problemas van surgiendo. Pero yo creo que al consumidor se le debía dar, no sé cómo, alguna información muy sencilla para que cuando recibiera un alimento en la compra, como puede ser la carne, que es la más problemática, parece que comprar huevos, el huevo, bueno, sabemos lo que tiene en su interior, aunque no lo veamos exteriormente. ¿No piensas tú, que es salirme un poco del tema, que el consumidor debía recibir muy claro, pero en una información muy escueta, este producto, como puede ser la carne, está controlado por ese etiquetado que tú al principio no enumeraste con la trazabilidad, en ese etiquetado para que el consumidor diga, oye, mira, me llevo un alimento que está bien controlado en todos los sentidos. ¿No piensas tú que se necesita, que es la cuestión, un poco más de información concreta? ¿Cómo se llevaría esto? Que a lo mejor es complicado, ¿eh? No, el etiquetado en la Unión Europea es todo lo contrario, es bastante complejo, bueno, complejo exhaustivo, ¿no? De hecho, casi todos los días hay alguna mención más en los etiquetados, y es que se mencionan hasta los alergenos, bueno, como bien sabemos. Entonces, y ahora, una cosa, el que un alimento esté en el mercado y con un registro sanitario europeo garantiza todo lo que estamos hablando. Pero es que además hay etiquetados facultativos, es decir, que además de todo lo que exige la legislación, que ya hemos visto que es mucha, pues puede haber un sector o un determinado empresa que lo que ofrezca a sus consumidores sea algo más. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con el etiquetado del bienestar, animal. Además de todo lo que se le ofrece ya de base, hay un etiquetado extra que se explica en los pliegos, hay unos pliegos detrás. Como por ejemplo, por comparar, por aclarar, no es que sean iguales, pero por aclarar, un pliego es por ejemplo el queso manchego. Ya sabes que el queso manchego, eso es un pliego, tiene sus requisitos y tiene su marca, su denominación de origen, y en este caso no es lo mismo porque sería una marca, pero en eso están trabajando todas las interprofesionales son las entidades que reúnen, en el caso de las ganaderías, desde los productores a la industria y a la transformación, a todo el sector, desde los productores hasta los industriales. Y, por ejemplo, están trabajando en bienestar, como digo, o en todo lo que estamos comentando de favorecer y evitar prevenir y evitar la contaminación. Y, por ejemplo, en el caso de porcino, Interpol, que creo que está proyectado desde el año 2005 a 2019 ha conseguido disminuir sus emisiones en un 11%. Claro. Y, por ejemplo, también en residuos,
no hay que comparar, pero por ejemplo una producción vegetal que va envasada con un plátano en cada bandeja tiene mucho más residuos que un filete. No, el filete es tal cual, en cambio el otro tiene residuos, Sí. claro. Y todo eso, no solo el medio ambiente se ve afectado no solo por las emisiones, que sí, en mucho, pero por otra serie de Claro, actuaciones. acabas de decir un detalle que a mí como consumidor, que yo no soy muy comprador, pero es verdad, yo no he pensado, o al contrario, pensé en sentido más positivo. Está envasado, luego está más protegido que el pescado, por ejemplo, que se sirve a la intemperie, en sentido figurado, o la carne. Pero yo no había pensado eso, Pilar. Es decir, un envasado puede tener mayor residuos que un alimento que se expone tal cual, ¿no? Residuos de contaminantes no debería Sí. tener por qué, porque Sí. además también es que aquí todo está regulado. Sí. No puedes, cualquier material que esté en contacto con los alimentos tiene que reunir y además tiene que estar aprobado por la EFSA. Por ejemplo, ahora a todo el mundo le da por los platos de bambú y de no sé qué historia, que esos son los materiales plásticos hechos con bambú, son tóxicos. Tienen migraciones, pero no gustan. Pero están prohibidos. Las únicas sustancias, ahora si no recuerdo más, son las semillas de girasol. O sea, los productos vegetales que pueden ir en el plástico son determinados y para eso es que hay centros tecnológicos del administrativo público, privados y la EFSA, que la EFSA es la autoridad científica independiente, que hasta que pone algo en el mercado Ya. son muchas redes de Sí, investigación. bueno, son mensajes muy Sí. positivos para el consumidor. Sí. En España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas interviene en todo esto que tú has expuesto, con trabajos experimentales, participan. Sí, por ejemplo, el que mencionaba del Boaver, de lo que ha conseguido, que es el primero en Europa, un aditivo alimentario. Alimentario es que a los animales con la alimentación, con una cantidad de ese Boaver, lo que va a conseguir es que no disminuye la producción del metano un 30%, cuando el metano es el responsable del 44% de las emisiones de la ganadería, ¿no? Aunque bueno, es que todo depende del punto de vista, porque el metano también es verdad que tiene una proyección en el tiempo, en 10 años en la atmósfera no es como el CO2 que se mantiene ahí toda la vida, ¿no? Bueno, pero sí, sí, por supuesto, y primero porque todos los institutos de investigación y los centros públicos están conscientes, primero porque es su trabajo y luego porque todos contribuyen a los problemas que tiene la humanidad, que entre ellos es el cambio climático, de forma que se pueda mitigar. Hay un mensaje que parece un eslogan: de la granja a la mesa. ¿Y cómo podemos? Porque aquí hay mucha información, sobre todo para las personas que consumen, las personas que están preocupadas. ¿Cómo podemos orientar a los que nos ven en el programa? De la granja a la mesa, ¿verdad? Queda bonito, queda atractivo. Sí, es la estrategia europea de protección de los consumidores, que es un principio comunitario. Es dices tranquilizar al que nos escucha. Pues yo creo que estamos en nuestro entorno europeo, el modelo de producción agraria garantiza. Otra cosa es que el consumidor europeo sea muy sensible a la seguridad alimentaria, que fruto de esa sensibilidad, pues todos recordamos en la década de los 90, cuando hubo una crisis de las encefalopatías espongiformes, que bueno, que la alarma fue tal, que es uno de los motivos por los que se creó todo de lo que estamos hablando, todo este control de la seguridad alimentaria, ¿no? Pero ¿no? Yo en Europa, evidentemente, cuando lo que estás comprando tiene como tú mencionabas, su certificado, o sea, su etiquetado correcto, Sí. tiene todas las garantías. Y hay algún tema más que nos queda en esta última parte del programa, pero también hemos de pensar en el bienestar animal, porque son seres de la creación. Hemos de pensar
que el hombre no puede convertirse en un animal, ni un animal hacerle un homínido, pero bien, pero hay que conservar la naturaleza, ese bienestar animal, cómo se puede eso expresar, cómo, no sé, enjuiciar un poco. Pilar, estos ya son los retazos que vamos viendo de todo lo que se ha hablado. El bienestar animal, una cosa es el bienestar y otro el maltrato, ¿no? Pero el bienestar animal también es fruto de la investigación, es el conocer cuáles son las necesidades fisiológicas, etológicas de los animales, el favorecer la alimentación que les corresponde, el manejo que les corresponde, el evitarles el sufrimiento innecesario, todo eso es bienestar animal, y el bienestar animal también va añadido en el etiquetado, y además hay plus, las interprofesionales están trabajando. De hecho, estamos preparando un congreso de bienestar animal que seguramente se celebrará en Talavera en octubre, en el que precisamente lo que se trata es eso, el de trasladar al consumidor qué realmente es el bienestar animal, porque el bienestar animal es el que la sociedad europea está demandando, ¿no? Sí, no hacerle caricias, vulgarmente dicho. No, seguramente a muchos animales los acaricias y los molestas. Claro que no, lo que no tenemos que trasladar nuestro comportamiento humano a los animales. Pero sí, sobre eso se ha trabajado mucho, y en España pues somos punteros. De hecho, hay una sociedad española de protección del bienestar animal en la producción y muchos trabajos abordados sobre eso. Hemos empezado con la carne y vamos a terminar con la carne, aunque hay una cuestión que, si tenemos tiempo, yo te la voy a enunciar nada más. La primera, sobre el consumo de carne. Hay quien dijo, aunque fuera a nivel político, que no hay que consumir carne porque la carne tiene, no sé, no quiero decir cosas. ¿Cómo podemos nosotros, tú fundamentalmente, en este programa, enunciar el consumo de carne no tiene esos peligros que le dicen y es tal cosa? ¿Cómo se puede plantear esto, Pilar? Bien, pues respetando todas las opciones, porque bueno, todas las dietas, mientras sean equilibradas, son respetables. Cada uno puede decidir comer lo que sea. Pero está claro que estamos en nuestra dieta, es la dieta mediterránea, y la dieta mediterránea se basa en una serie de productos y además en los que se incluye la carne. ¿Y por qué se incluye la carne? Pero la carne de una manera responsable y moderada. ¿Moderada por qué? Pues porque la carne tiene es un producto concentrado. Si lo comparamos con una zanahoria, la carne tiene las proteínas, tiene la vitamina B12, el hierro y el zinc, que no aportan en esa proporción ningún otro. Pero si solo comemos carne, evidentemente no podemos comer legumbres, que también son necesarias, ni podemos tomar verduras, ni podemos tomar yogures, ni podemos tomar pan, con lo cual cada producto dentro de la dieta mediterránea se tiene que... por eso es variada, porque hay que tomar de todo y en su justa medida. Y una última cuestión que se me ocurre, porque estamos al final del programa, la educación tiene que intervenir de alguna forma. La educación para el bienestar animal, la educación para el bienestar humano, para el consumo. Hemos dicho, tiene que existir un conocimiento de todos los productos, y tiene que haber una información completa, que sepamos cuál es el origen y el contenido del producto, aunque no sea nada más que un mensaje sobre el ámbito educativo. ¿Cómo podríamos enseñar desde pequeño, en la familia, en la escuela? ¿Cómo podrían intervenir o cómo deben intervenir? Un mensaje, Pilar, inventado. Un mensaje, pues un mensaje es que a mí me parece que es una materia, aparte de que es muy útil, es muy interesante el conocimiento de los alimentos, conocer qué alimentos tienes a tu disposición,
cómo puedes nutrirte. Si todos, la mayoría y de cualquier edad sabe manejar un móvil y qué tipo de gasolina va en un coche, ¿no sería más razonable que supieras cómo te tienes que alimentar bien? Claro. Aparte de que a mí me parece una materia preciosa, conocer el alimento, cuál es su origen, cómo se elabora, cómo se cultiva y aprender a tener tus propias dietas, ¿no? Sabiendo distribuir. Si sabes que la proteína la puedes obtener de determinados alimentos de los que tienes, pues sabes cómo más o menos equilibrarte, no tener que ir a buscar a Google que quiero ser... La familia debe intervenir mucho para Sí. que los caprichos, entre comillas, de los niños, pues no se cumplan y se siga lo que debe ser necesario, comer de todo. Claro, exacto, es que comer de todo, pues mira, el lema de toda la vida, ¿no? Comer de todo y en su justa medida. Muy bien, Pilar. Hemos llegado al final del programa. Siempre es una satisfacción contar contigo y todas esas cuestiones Así me que nos pasa a mí. hacen, que Sí. nos hacen pensar y repensar. Y también a ustedes, yo siempre les agradezco que cuenten con nosotros, porque Huellas de Nuestro Tiempo, ya ven, no para. ¿Cuál es el camino? Buscar el saber, y el saber se da con la información. Así que hasta el próximo programa.